El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, hay dos emergencias en este momento. Una en Medellín, una emergencia por fortuna ya controlada. A las 5 de la mañana se cayó una cabina del Metrocable. Tenía 10 personas a bordo, estaba arrancando de la estación Popular, de la línea famosa, la línea K. Iba tomando vuelo a 3 o 4 metros de altura, saliendo de la estación, cuando se cayó esa cabina con esas 10 personas a bordo. Atraviesa la Comuna 1 hasta el centro de la ciudad. Esos 10 pasajeros, hay 9 heridos ya atendidos en un operativo extraordinario. Informa esta madrugada el alcalde Federico Gutiérrez que todos los heridos fueron llevados a centros de salud de Medellín. Apenas se cayó esa cabina, ese vagón, llegaron otros ciudadanos, la policía y funcionarios del metro a atender a los pasajeros. El sistema de metro que ustedes ven, la emergencia en el Metrocable, ha sido controlada y el sistema funciona con normalidad. La causa de la emergencia, la causa de esa caída no se conoce. El personal técnico tiene controlada la situación, pero toda esa línea K del Metrocable va a seguir cerrada. El metro, el sistema, sigue funcionando con normalidad. Eso sí, hay caos en Medellín en este momento. Ya les vamos a contar de la situación para esas miles de personas que utilizan el sistema de Metrocable para salir a trabajar. La otra emergencia del momento se presenta en Soacha, aquí muy cerquita, al sur de Bogotá, porque está sin ser controlado un incendio en la zona industrial de la Comuna 4. La emergencia es atendida en este momento por los bomberos. Hay tránsito, labores de control de tráfico en la autopista sur para quienes están tomando ese sector de la ciudad. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema. No es la única emergencia. En Río Negro, cerquita a Medellín, en la zona del aeropuerto, anoche mataron tarde, casi a las 8 de la noche, a 7 personas. Una masacre que investigan esta mañana. Ya hay recompensa en marcha. Ese municipio vecino del aeropuerto fue la sede en donde llegaron 2 camionetas, motocicletas, con hombres armados que le dispararon a todas las personas que estaban en esa casa. El ejército y la policía terminaron ya el levantamiento esta madrugada de los cuerpos. Hoy, en este momento, están en plan de confirmar la identidad. La recompensa es de 50 millones de pesos, la enésima masacre que ocurre desafortunadamente en Colombia. El presidente Gustavo Petro le atribuye solamente, desestimando la versión de las chuzadas y el espionaje de su gobierno, dice son simples cadenas de WhatsApp, son chismes y fake news. Las acusaciones, que no son solo del magistrado Ibáñez en la Corte Constitucional, sino también ahora en la JEP, había sido también en la Corte Suprema de Justicia. El presidente Petro lanza una nueva teoría diciendo que son viejos chuzadores de otros gobiernos que le quieren hacer daño a su gobierno, pero al mismo tiempo desestima y dice que son cadenas falsas creadas y montadas para desprestigiarlo a él. Niega que sea una política presidencial, le advierte a los funcionarios, porque es una contradicción, dice que no existen, pero que si hay funcionarios y caen en las chuzadas, se irán del gobierno de manera inmediata. Al presidente la verdad se le olvida o parece olvidarse que el chisme no está lejos de serlo, una simple cadena de WhatsApp, que no son unos magistrados locos que se inventaron una denuncia. Está investigando la Fiscalía, investiga la Procuraduría, y el blanco del chisme parece ser el magistrado Ibáñez, Jorge Enrique Ibáñez, una magistrada de la JEP, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Botero, por ejemplo, opositores en el Congreso, todos que han dicho que hay chuzadas en el gobierno del presidente Petro. El presidente Petro responde en una ceremonia de la policía diciéndole a sus compañeros que no va a permitir las chuzadas y lanzando una andanada, como no, contra los medios de comunicación. Dice la prensa, el Mossad, comparándonos con el servicio de inteligencia de Israel. Parecen ser las dos obsesiones del presidente.
Israel y los medios de comunicación. Que todo es un chisme, parece ser la misma teoría del director de la UNP, Augusto Rodríguez, que emite un curioso comunicado diciendo no, pero sí, que la primera dama, Verónica Alcocer, y que Laura Sarabia, la mujer más poderosa en el gobierno, en la Casa de Nariño, pidieron cambio en su esquema de seguridad. Él dice que no, pero que sí. Ella, Laura Sarabia, que pidió un relevo, y Verónica Alcocer, que su sistema de seguridad no depende de la UNP, pero que le cambió los hombres de la UNP. Todo porque hay versiones de que en la Casa de Nariño hay codazos y hay divisiones. En una esquina, Verónica Alcocer y Laura Sarabia, y en la otra esquina, el doctor Augusto Rodríguez, el director de la UNP. Él dice que no es cierta la versión de una guerra interna y que ese es un tema, lo voy a citar entre comillas, combustible artificial de especulaciones y rumores, desestimando también la teoría de la división adentro. Lo que termina contando es que ella pidió a Laura Sarabia por desconfianza que le cambiaran a uno de sus hombres y que la seguridad de la primera dama depende del coronel Feria de la Casa Militar, el mismo hombre de María Elvis Mesa. Hablando de fuego amigo, el abogado Andrés Sarabia, que es el hermano de Laura, presentó denuncia ante un muchacho joven que hizo la denuncia de acusaciones por haber supuestamente incrementado de manera injustificada su patrimonio en los últimos 2 años por negocios que hace él con Laura Sarabia, haciendo lobby para conseguir contratos del Estado colombiano. Todo en el mismo paquete de fuego amigo. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 6 minutos. Un gusto saludarlos. Como se dan cuenta, va a ser un miércoles hoy muy activo. Es el día contra la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. Las lluvias provocan esta mañana emergencias por todo el país. Hay avalanchas en Antioquia, en el municipio de Venecia, que amanece con sus calles inundadas, pero también en Abriaquí, en el occidente de Antioquia, en donde hay esta madrugada 3 personas desaparecidas. Les hablaré en segundos de la controversia desde ayer en la tarde alrededor del monumento a César Rincón, que lo levantaron bogotanos. César Rincón, le levantaron un monumento en homenaje cuando nombraron la plaza de Duitama en su nombre en los años 90, en la época de gloria del toreo colombiano. Ayer estuvo en Duitama Gustavo Bolívar, que es el director de Prosperidad Social, con una senadora del Pacto Histórico, el alcalde es del Pacto Histórico, y decidieron tumbar la estatua en homenaje a César Rincón, con el argumento de que van a levantar allí una plaza de mercado y que tienen que tumbar todo lo que les huela a la tortura y a la muerte de los animales, polémica incluida. Bienvenidos, un gusto saludarlos. En este día jueves escampó en Bogotá. Aquí está lo más importante. En segundo, la historia de Julian Assange, ya desde Australia. Esta mañana estuvo en las Islas Marianas, aceptó su responsabilidad y acaba de aterrizar en Australia, en donde queda convertido, después de 14 años en la cárcel, en su país, en un hombre libre. Lo más importante enseguida, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Al menos 9 heridos dejó la caída de unos 4 metros de altura de una cabina del Metrocable Línea K entre Santo Domingo y Popular en la zona nororiental de Medellín. La emergencia ocurrió en la estación Santo Domingo cuando se dirigía hacia Acevedo, con estas personas que se movilizaban hacia la línea A del metro de Medellín. La situación está siendo atendida por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. 2 personas desaparecidas y casas derrumbadas dejó una avalancha que se presentó en el municipio de Venecia, también en el departamento de Antioquia. Ocurrió justo antes de la medianoche, según cuenta Carlos Mario Chaverra, habitante del municipio. Se derrumbaron varias casas, hay varios heridos, ya están en el hospital, gracias a los bomberos, a la Policía Nacional. Ellos estuvieron muy activos y lograron evacuar a estas personas. El subteniente Dubán Bermúdez, comandante de bomberos de Venecia. Tenemos las 10 fuerzas y varios barrios damnificados. Estamos solicitando el mayor apoyo posible de todas las organizaciones y equipos de socorro de la zona, porque el municipio en estos momentos no tiene vía de acceso a esas veredas. El paso de 2 ondas tropicales mantiene bajo intensas lluvias a la región Caribe. En Santa Marta declararon alerta roja por amenaza de deslizamientos, mientras que en Atlántico hay alerta naranja por desbordamiento de arroyos que incluso han vuelto a causar emergencias en las últimas horas.
Hay consternación en el oriente de Antioquia tras el grave hecho violento ocurrido sobre las 7:30 de la noche en una finca de la vereda Cabeceras. En medio del ataque, 6 murieron instantáneamente, mientras que otra resultó herida. Coronel Carlos Martínez, comandante de la policía en Antioquia. En este momento, la Policía Nacional, después de la redacción, se encuentra adelantado toda la actividad técnico-científica de cara al esclarecimiento y aportes a la investigación. Desde la Gobernación de Antioquia, la Policía Nacional se ofrece hasta 50 millones de pesos por información útil sobre este caso. El presidente Gustavo Petro se mantiene en que no ha ordenado ninguna interceptación ilegal, que esto solo es un plan de antiguos funcionarios para dividir al gobierno nacional, y volvió a desestimar las denuncias de los magistrados, asegurando que son mensajes que han llegado por cadenas de WhatsApp. Antiguos chuzadores echados del gobierno se están organizando para chuzar por fuera del gobierno, para destruir el gobierno. Pero estos son resultados reales que entonces quedan ocultos por una decisión política. El presidente de la República, Gustavo Petro, también arremetió contra los medios de comunicación. Una decisión de un grupo poderoso, le voy a llamar la prensa Mossad. Aquí quieren, desde afuera del gobierno, destruir el gobierno, eso lo sabemos hace tiempo. El presidente Gustavo Petro pidió garantizar la seguridad de la COP16 en Cali. La instrucción se la dio al director de la policía, el general William René Salamanca, durante los ascensos de la institución. De acuerdo a los protocolos mundiales, en este tipo de eventos, que ya se empiece a construir la zona candado, que permita absoluta seguridad en esta ciudad tan afectada por la violencia desde hace tiempos, en el desarrollo de la COP16. La Gobernación del Valle del Cauca, diferentes gremios y otros sectores del Valle del Cauca le enviaron una misiva en las últimas horas al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, solicitando acciones contundentes para combatir y detener las diferentes formas de delito que afectan al departamento, especialmente en la zona sur y el Pacífico. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Y sobre todo que haya una estrategia muy articulada de todo el Pacífico colombiano, porque no es solamente el Valle del Cauca, el Valle del Cauca depende de Cauca de Nariño, y así Chocó también dependemos. Ecopetrol, a través de su jefe de seguridad, puso en conocimiento ya de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional que su presidente Ricardo Roa habría recibido amenazas durante el fin de semana. Desde la Fiscalía ya abrieron una investigación para dar con los responsables. Habla Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. En Ecopetrol, primero la vida. Seguiremos trabajando firmemente, convencidos de la gran joya de la corona que tenemos al frente, convencidos de esa gran responsabilidad que tenemos con el país y con la sociedad en lo que es la transición energética. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, se reunirá con el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, en el Palacio de Justicia. Esa reunión se va a realizar este miércoles. Entre los temas están las presuntas interceptaciones ilegales que han sido denunciadas por varios magistrados de las altas cortes. Entre tanto, en manos de investigadores ya está un paquete de evidencias que entregó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que la Fiscalía logre determinar con certeza la verdad en torno a las denuncias recibidas por la Fiscalía sobre interceptaciones telefónicas. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, contrariando al comisionado de Paz, Oti Patiño, dijo que la operación militar contra alias Hermes, cabecilla de la segunda Marquetalia, abatido en el departamento de Nariño, fue legítima. Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, aseguró que hará cumplir la Constitución contra quienes infrinjan la ley. Aquí, como director general de la policía, estoy para cumplir con la Constitución, para hacer cumplir la ley. Y en ese camino están los 178.000 policías de la patria. El expresidente César Gaviria. No, me parece altamente inconveniente y me niego a creer que la política de paz del presidente Petro tenga detrás esa manera de pensar. El senador Ariel Ávila. Así que muy desafortunadas las declaraciones de Oti Patiño y esperemos que el gobierno colombiano pues no establezca un cese al fuego bilateral desde el inicio del proceso. Paloma Valencia, del Centro Democrático. Sorprende que pida perdón a quien fue jefe negociador de las FARC, incumplió los acuerdos, se inventaron la teoría del entrampamiento. El Ministerio del Trabajo tiene listos unos borradores de decretos que buscan implementar algunos puntos de la reforma laboral que no se tramitaron en el primer debate en el Congreso. Esta intención del gobierno generó molestia en los empresarios. Jaime Alberto Cabal, director de FENALCO. Nos preocupa que todos los artículos relacionados con el colectivo, es decir, con los derechos sindicales, la profundización de la huelga, el fortalecimiento en este sentido, pues obviamente va en contravía del beneficio del país. Borradores que recibe con beneplácito la Central Unitaria
voluntarias por presuntamente facilitar una red de tráfico de influencia. La controversia se intensificó tras la creación de Ala Consulting SAS, poco después de que su hermana dejara el cargo del jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Habla el abogado Jorge Mario Gómez. Andrés Arabia no tiene ningún vínculo con el gobierno, ni ha usado de manera indebida el nombre de su hermana para gestionar o contratar algo. Durante la audiencia de 3 horas en Saipán, Sánchez se declaró culpable del cargo penal de conspiración para obtener y revelar documentos clasificados de defensa nacional, pero dijo que creía que la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, también protegía sus actividades. La jueza Ramona Manglona aceptó su declaración de culpabilidad y señaló que el gobierno de Estados Unidos había indicado que no hubo ninguna víctima personal por las acciones de Assange. Es el sonido del río Blue Earth, totalmente desbordado y literalmente llevándose por delante la represa Rapidan en Minnesota. En medio de las lluvias torrenciales, el río generó deslizamientos en los alrededores de la presa, acabando con una vía cercana y poniendo en peligro a comunidades enteras. Ya se han generado afectaciones y unos 600 hogares quedaron sin energía durante varias horas. Esto al tiempo que unas 60 millones de personas en Estados Unidos amanecen bajo alerta por temperaturas extremas. En algunas ciudades superan los 40 grados Celsius, pero en promedio llegan hasta los 37 grados Celsius. El Grupo A en la Copa América tuvo su segundo día de acción. Canadá venció 1-0 a Perú y se aferra a la ilusión de clasificar con gol de Jonathan David. El primer clasificado de la Copa América y que ya se ha instalado en la siguiente ronda es Argentina, que tras vencer a Chile 1-0 con gol de Lautaro Martínez sobre el final del juego, logró 6 puntos y avanza a la siguiente ronda. Hoy Colombia tendrá trabajo pensando en Costa Rica, lo mismo hará la selección tica sobre las 5:30 de la tarde y también habrá atención a medios. Estás escuchando Blue Radio. Un estruendo, entonces era que se chocaron las dos cabinas y cayó pues las cabinas precisamente. Cuéntenos, ahí mismo salió la comunidad a atender a estas 9 personas. Sí, todo el mundo salió a mirar y ayudar a tener la cabina, a necesitar cosas, llamar a la policía, a la ambulancia, a todos. Fue rápida la atención que tuvieron los bomberos. Rápida, totalmente rápida, todo el mundo a auxiliar a las personas que estaban heridas, a llamar a la policía, a las ambulancias y todo el mundo llegó ahí mismo. Néstor, recordemos entonces 10 personas heridas. Recientemente el alcalde de Medellín a través de su cuenta de X se expresó, abro comillas, a esta hora se presenta una emergencia en el sistema Metrocable de la zona nororiental de Medellín. Una cabina con 10 personas cae en la parte baja de la plataforma de la estación Popular. Las personas son trasladadas a centros de atención médica, los cuerpos de socorro y bomberos atienden la situación. La empresa Metro evalúa la situación de forma integral y el resto del sistema funciona de forma normal. Fue lo que dijo el alcalde Federico Gutiérrez. A esta hora vemos cómo ya empiezan a funcionar las cabinas en esta línea acá, empiezan a subir unas, a bajar otras para precisamente evacuar esas 90 personas. También el área metropolitana del Valle de Aburrá activó el plan de contingencia de rutas integradas en la ruta C6017, que va a modificar su recorrido y estará integrando las estaciones de Acevedo y Santo Domingo precisamente para la contingencia, para evacuar o para evitar que haya más personas afectadas en su movilidad. Néstor, sobre las 6:30 de la mañana habrá una rueda de prensa con el gerente del Metro de Medellín y el director del DAGRET. Sí, tengo una duda, Felipe. Señor. ¿Quién controla los frenos de esas cabinas? Porque evidentemente no llevan un conductor. ¿Quién es el encargado de frenar? ¿Cómo frenan? ¿Por qué se estrellaron? Quiero decir. Es el sistema, Néstor, que se maneja en cada estación. Aparentemente, lo que nos cuentan de forma preliminar es que habría fallado uno de los frenos de la cabina se estrelló y siguió derecho. Entiendo que es un sistema automático. Sí, señor, automático. Es decir, no es que esté un señor en una sala de máquinas frenando una y arrancando la otra. No, señor, es automático. Y también hay que recordarle a la audiencia que esta ladera nororiental de Medellín va en bajada hasta el metro, que es en la zona plana del Valle de Aburrá. Entonces, claro, la velocidad con la que bajaba más la habitada del freno pues hizo que estrellara. La cabina que nos contaba Camila hace algunos minutos, que ya están evacuando en este momento, pues sufrió daños en el vidrio, casi se revienta. Las personas precisamente en este momento están siendo evacuadas allí en la estación de Popular, Néstor. Me parece que la caída son más o menos 5 o 6 metros, Felipe.
entre 3 y 5 metros se tiene estimado, Néstor, más o menos. No es una caída tan pronunciada como usted nos decía, hay precisamente cabinas que están a una altura superior a los 15 metros. Afortunadamente para estas personas, para estos 10 heridos, pues fue aproximadamente 3-5 metros. Ya todos fueron evacuados por ambulancias a centros asistenciales de la capital antioqueña. Muy bien, Felipe, gracias. Desde Medellín, desde el metro cable con la cabina que se cayó esta mañana. Ahora el rescate de las personas que están bajando en este momento debe ser relativamente rápido. Son personas que estaban arrancando la ruta también. Sí, señor, rumbo a sus trabajos. Ese es el sistema de transporte de esa zona de Medellín para llegar al metro, ya a la vía férrea que es paralela al río, y a esa hora iban saliendo rumbo a sus trabajos. Aquí, Néstor, ya nos están informando el primer estado de salud de esos heridos ya llevados, unos al Hospital San Vicente de Paúl, hay otros además al hospital, este es el San Vicente también, es un hombre, tiene fracturas, casi todos tienen fracturas, hay uno más que llegó al Hospital General de Medellín con una fractura en la tibia y el peroné, es decir, en la pierna. Pues claro, hay otra persona con fractura de tórax, un paciente con trauma renal que es además hipertenso y que ya está siendo atendido. Ese es el paciente del San Vicente de Paúl. Eso sí, nos informan, todos están fuera de peligro, sí, con fracturas, están siendo atendidas. Fracturas obviamente producto del totazo. 6 de la mañana 26. Esa es una caída vertical. Es vertical, aunque primero ese vagón, como describía Felipe, chocó con el de adelante y luego cayó al piso. Felipe, para quienes están conectados, padre, en el canal de YouTube, sí, señor. ¿Usted ve la dimensión de las personas, la referencia de las personas? A mí me parece que 6 metros, 7 metros. Sí, yo creo que son mucho más de 3 o 4 metros, como están diciendo en Medellín. El que se ve en la escalera, Néstor, mira la escalera que tienen ahí, ese es el primer vagón que está suspendido. Esas personas que están ahí miden 1,70, 1,80, ¿no es verdad? Como 4 veces. Exactamente, y ahí caben 4 o 5 personas, así que me parece que eso explica la gravedad de las heridas, de las lesiones para las personas que iban allí. La otra emergencia del momento se presenta en Soacha, producto del incendio, un incendio grande en una zona industrial. Allí trabajan también los organismos de socorro. 0 y van 2 emergencias esta mañana. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Así es, un incendio que ya cumple más de 3 horas y que es atendido por los organismos de socorro que ya han realizado varias descargas. Usted ya lo adelantaba, fue en el municipio aledaño de Soacha, en la zona industrial de la Comuna 4, e involucra a una empresa dedicada al empaque para la industria de los lácteos. A esta hora, el pronunciamiento que se realiza por parte de las autoridades viene por parte del alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, que dice lo siguiente por medio de su cuenta de X: una conflagración desde horas de la madrugada se registra en la empresa Plastilín. Actualmente los cuerpos oficiales de bomberos, tanto de Soacha como de Bogotá, atienden la emergencia, también con voluntarios de la ciudad y la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Soacha. Se encuentran atendiendo la emergencia. Ya consultamos también con los bomberos de Soacha, Néstor, y de momento no se registran ningún herido, pues fue una emergencia que empezó a altas horas de la noche y en ese momento los que reportaron la emergencia fueron los mismos vigilantes de la zona. Asimismo, ya 10 agentes de tránsito se encuentran ejerciendo labores de control del tráfico en la autopista sur y siendo las 6:28 de la mañana hay normalidad en este corredor vial, Néstor. Juan Esteban, gracias. 6 de la mañana, 28 minutos. Y la tercera emergencia, desde anoche, esta mañana están ofreciendo una recompensa en la zona de Río Negro. Arriba, yendo para el aeropuerto, muy cerca de Medellín, fueron masacradas 7 personas. Una masacre que es el motivo de la investigación en este momento, por cuenta de el modus operandi. Llegaron en camionetas y llegaron en motocicletas disparando a todos los habitantes de esa casa finca. En Medellín, Héctor Santamaría. Pues sí, Néstor, a esta hora siguen las pesquisas de este grave hecho de violencia ocurrido en una finca de la vereda Cabeceras, en el sector conocido como El Hoyo. Como usted advierte y según el reporte que ha entregado las mismas autoridades allí en el municipio y los habitantes de la zona rural de esta población del oriente antioqueño, hasta el lugar llegaron por lo menos 10 sujetos que iban en 3 vehículos y 2 motocicletas con armas de largo alcance para asesinar a estas 7 personas que allí se encontraban. En medio del ataque, 6 murieron instantáneamente, mientras que otra resultó herida y falleció en el centro asistencial al que fue remitido por la gravedad de las lesiones. Por su parte, el alcalde de Río Negro, Jorge Rivas, al rechazar lo sucedido, dijo que se mantiene un plan candado en la zona. Creemos necesario que nuestros ciudadanos estén protegidos por nuestra fuerza pública. Convocamos a un Consejo de Seguridad extraordinario. Invitamos a nuestro gobernador de Antioquia, al comandante
de nuestro departamento de policía. Igualmente, el coronel Carlos Martínez, comandante de la policía en Antioquia, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que aporte a las investigaciones sobre lo ocurrido en esa zona rural de Río Negro. En este momento, la Policía Nacional, después de la redacción, se encuentra adelantado toda la actividad técnico-científica de cara al esclarecimiento y aportes a la investigación. Desde la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional se ofrece hasta 50 millones de pesos por información útil sobre este caso. Por ahora, lo que se conoce, Néstor, sobre las identidades de las víctimas, donde avanza la identificación por parte de las autoridades de la higiene y medicina legal, sin embargo, se ha conocido que serían oriundos de la costa atlántica, de ciudades o zonas como La Guajira, de ciudad como Cartagena y Barranquilla, y ya, como le advierto, en las zonas vecinas se está investigando qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, hacia las 10 de la mañana se tiene previsto un consejo extraordinario de seguridad donde se va a analizar qué fue lo que pasó y por qué masacraron a estas 7 personas en esta finca en el municipio de Río Negro, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos. Blue Radio, la alternativa. 6:32 minutos, el presidente Petro lanza una nueva teoría en una ceremonia con policías diciendo que el gobierno no chuza. La nueva teoría es que son, dice él, viejos chuzadores que vienen de otros gobiernos que le quieren hacer daño al suyo. En un discurso nuevamente lanzando críticas a los medios de comunicación, desestimando el argumento de las chuzadas, atribuyéndolo simplemente que son cadenas falsas de WhatsApp, fake news que están creyendo los magistrados. Por otro lado, la Fiscalía, la Procuraduría, todas las CIAs anunciando investigación sobre las chuzadas que todavía no ve, no reconoce el señor presidente. Javier Segura. Así es, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente Gustavo Petro negó ayer que su gobierno esté interceptando a magistrados, opositores y periodistas. Durante una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, sostuvo que su gobierno salieron echados antiguos chuzadores que hoy, según él, se están preparando para chuzar al gobierno desde afuera. Petro considera que las versiones que circulan sobre presuntas interceptaciones ilegales corresponden a denuncias fundadas en cadenas de WhatsApp, desconociendo que ya existe un paquete de evidencias que entregó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que la Fiscalía determine con certeza la verdad en torno a las denuncias recibidas por la fiscal general Luz Adriana Camargo. E incluso, Néstor, la Procuraduría abrió una indagación preliminar para investigar las denuncias hechas sobre posibles seguimientos, perfilamientos y monitoreos ilegales por parte de miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia. Escuchamos al presidente Gustavo Petro y su versión de las cadenas de WhatsApp. Lo máximo que he podido encontrar en algún artículo de prensa es que sale de una cadena de WhatsApp. Oiga, denunciar las chuzadas del DAS hace 10 años o 20 años, 10 años fue exactamente. Implicó un trabajo de investigación de congresistas, comenzando por mí mismo, entregando las pruebas de las gacetas de inteligencia y perfilamiento que se habían hecho en el DAS contra nosotros. ¿Por qué ahora se nos acusa de lo mismo con una simple cadena de WhatsApp? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia?
Néstor, hay que decir que Petro agregó que los que están dando las órdenes todavía se pavonean en las instancias del poder con votos y afirmó haber impartido la orden de no permitir ninguna forma de interceptación ilegal. Habló sobre la posible existencia de redes internas de bajo nivel desde donde se filtra información hacia afuera de su gobierno y sugirió que es una motivación política la que estaría detrás de esos actos, refiriéndose a una campaña de desinformación para debilitar supuestamente su mandato. Escuchamos al presidente Gustavo Petro. Antiguos chuzadores echados del gobierno se están organizando para chuzar por fuera del gobierno, para destruir el gobierno. El fake news es completamente lo contrario, compañeros y compañeras. Si alguien, porque tienen redes aún internas de bajo nivel, por investigación judicial se descubre, se va de inmediato. Néstor, el presidente también cuestionó la veracidad de las acusaciones sobre interceptaciones ilegales, demandando evidencia concreta antes de aceptar esas acusaciones como verdaderas. Por eso cargó de nuevo contra los medios de comunicación, llamándolos prensa Mossad, equiparando la actividad periodística con el servicio de inteligencia israelí. Según Petro, quieren desde afuera destruir su gobierno porque sus políticas no gustan a varios sectores políticos y de opinión. Escuchamos al presidente Petro. Que entonces quedan ocultos por una decisión política, una decisión de un grupo poderoso. Le voy a llamar, eso tiene un nombre, pero la prensa Mossad. Aquí quieren, desde afuera del gobierno, destruir el gobierno, eso lo sabemos hace tiempos. Han implementado varios métodos, no les gusta la política pública del gobierno. No voy a hablar aquí de política, sino de un tema fundamental, la inteligencia, que sí tiene que ver con la fuerza pública y las fuerzas militares. Porque se nos está acusando de intervenir comunicaciones de magistrados, de políticos, de oposición, de otras personas, no sé. Néstor, de esta manera el presidente expresó su preocupación por la manera en que los medios de comunicación podrían estar contribuyendo, según él, a la difusión de noticias falsas. Se advirtió sobre el peligro de las fake news y su impacto en la estabilidad democrática, comparándolo con la táctica de propaganda de Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda del Tercer Reich durante el régimen de Adolfo Hitler. Javier Segura, Blue Radio. Javier, gracias. 6:37 a.m. Y entonces el presidente compara con el nazismo, con la Mossad israelí. El presidente Petro desarrollando allí en ese discurso pues todas sus obsesiones, la prensa, la Franja de Gaza, Israel y el Medio Oriente. 6:37 minutos. La verdad es que el discurso del presidente es un galimatías. Yo lo oí muchas veces y no entendí nada. Nada. Felipe, hay que, lo primero que aquí sí chuzamos, pero eran antiguos empleados, pero eran antiguos Felipe, chuzadores. Era una ceremonia de ascensos de la policía, un discurso que el presidente Petro no va a leer. El presidente Petro se recarga en uno de sus costados, en uno de sus brazos, y comienza a echar cuentos, como hablando con amigos. Y allí es donde echa, me parece que el principal es, no hay chuzadas, los magistrados están creyendo cadenas no hay chuzadas, de WhatsApp. Pero hubo chuzadores, que ya no están en el gobierno. Es que todo es un galimatías. Sí, el presidente Petro, Felipe, tendrá que creerle, porque el tema ya no depende ni del magistrado Ibáñez, ni de los magistrados de la JEP, ni del magistrado Botero en la Corte Suprema de Justicia, ni de los señores de la oposición. Aquí hay investigaciones de la Fiscalía. Yo estoy de acuerdo, Felipe, con usted en que el presidente, en medio de todo, parece contradecirse, porque usted dice que el gobierno desmiente que haya chuzadas, pero en la que misma hubo frase, chuzadores, el presidente pero Petro que ya dice, los votamos. Los chuzadores vienen de gobiernos anteriores. O sea, es posible que haya chuzadas, pero de chuzadores, qué sé yo, montaron oficinas, chuzadores que venían de gobiernos anteriores. No entiendo qué quiere decir el presidente. Sí, pero también abierta la puerta a que todavía haya alguien adentro, ¿no? Es exactamente lo mismo, en varias de sus afirmaciones, en los temas económicos, en los temas políticos, en la aprobación de los proyectos de ley, cuando se refiere a las altas cortes, métalo dentro de un teorema. Felipe, yo no lo crié. Ahora, Felipe, está pasando algo en el gobierno, porque de ayer no es solo este discurso del presidente Petro, de ayer también, y tiene la misma teoría,
es el comunicado del director de la Unidad Nacional de Protección, que habla de lo mismo. Dice él, intereses externos buscando fracturar la unidad del gobierno. Y dice que que no es cierta la versión de la guerra interna, y utiliza una expresión combustible artificial de especulaciones y rumores, para decir que no es cierto que haya división en la Casa de Nariño, y que no es cierto que Verónica Alcocer haya pedido, la primera dama, el retiro de sus escoltas de la UNP, que tampoco es cierto la versión de que Laura Sarabia pidió el cambio de algunos escoltas, aunque él termina diciendo que sí es, que no, pero sí. 6:40 minutos, Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues para entender este transformo de estas diferencias al interior del gobierno nacional y este comunicado de la Unidad Nacional de Protección, hay que retomar el informe que publicó en su momento la Silla Vacía, donde habla de la guerra fría entre dos principales círculos de poder y de confianza del presidente de la República, Gustavo Petro, que lideran por un lado la directora del DAPRE, Laura Sarabia, mujer de confianza, como sabemos, del presidente de la República, y por el otro lado, Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, quien es también un antiguo aliado político del jefe de Estado. Según la Silla Vacía, pues del entorno de Augusto Rodríguez se asegura que el círculo de Sarabia es corrupto, y la Silla Vacía asegura que lo señalan de negocios personales a Laura Sarabia, mientras que el entorno de Laura Sarabia dice que detrás de las denuncias de corrupción en su contra están Rodríguez y uno de sus grandes aliados, Carlos Ramón González, quien recordemos es el actual director de la Unidad de Inteligencia del Gobierno Nacional y que está enfrentando todo el debate por las chuzadas a las altas cortes. Y como usted lo señala, Néstor, en las últimas horas la Unidad Nacional de Protección emite un comunicado donde informa que no son ciertas las versiones sobre que la primera dama, Verónica Alcocer, y la directora del DAPRE, Laura Sarabia, hayan solicitado ligarse el esquema de protección que les otorga esa entidad. Dice el comunicado de la Unidad Nacional de Protección que en el caso de la primera dama es bueno señalar que su mecanismo de protección hace parte de la protección presidencial y de su núcleo familiar. Aclara que el coronel Carlos Feria, que ejerce en la actualidad la jefatura para la protección presidencial, y que una de las últimas novedades tiene que ver con la solicitud delegada por esa jefatura sobre lo que llaman una rotación de un grupo de personas de protección y su respectivo reemplazo, petición hecha a la UNP y que según esta entidad ya fue ejecutada la semana anterior. En cuanto al esquema de la directora del DAPRE, Laura Sarabia, el director de la UNP recibió una comunicación de ella en donde le solicita el reemplazo de una persona de protección quien debido a proyectos personales, dice el comunicado, finalizó su vinculación laboral de acuerdo con lo dicho por Laura Sarabia, cambio que también según la UNP fue realizado la semana anterior. Y finalmente el comunicado de la UNP dice que la denominada guerra interna entre los altos funcionarios del Estado es combustible artificial de especulaciones y rumores, al igual que las especies regadas sobre chuzadas, filtraciones y espionaje, en lo cual no se descarta que hubiese participación, dice la ONP, de intereses externos buscando fracturar la unidad del gobierno y su debilitamiento, incluso algunos para ello usando una pretendida fuente del alto gobierno, dice el comunicado de la Unidad Nacional de Protección. Recordemos, Néstor, que la propia primera dama, Verónica Alcocer, puso en el conocimiento del despacho de la Fiscal General, pues lo que llamó una campaña de desprestigio por parte de funcionarios del Gobierno Nacional que querían involucrarla pues con el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, y también pues Laura Sarabia salió en defensa de su hermano Andrés Sarabia, quienes fueron señalados de manejar una red de contratación para de alguna manera beneficiar intereses privados. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:43 a.m. Hay desconfianza y preocupación en un grupo de magistrados de las altas cortes en torno a la posibilidad de que agencias del gobierno del presidente Gustavo Petro estén interceptando ilegalmente sus comunicaciones. Hace algunos meses, magistrados de la Corte Suprema habían expresado ya inquietudes sobre ese particular, y en la última semana lo hicieron magistrados de la Corte Constitucional y de la Jurisdicción Especial de Paz. En las últimas horas, la Fiscalía escuchó la ampliación de denuncia en ese sentido del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual vicepresidente de la Corte Constitucional, y de sus magistrados auxiliares, quienes hace una semana hicieron la denuncia formal ante la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. Ante la gravedad de la denuncia, el presidente Gustavo Petro negó cualquier instrucción de su gobierno para interceptar las comunicaciones de magistrados, opositores y periodistas, y recordó que él fue víctima de esas conductas durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, aunque Petro no descarta la posibilidad de que funcionarios de bajo rango y de manera autónoma
autónoma estén participando de ese tipo de actividades ilegales. En voz baja, la historia es otra. En la Casa de Nariño hay preocupación por las denuncias de los magistrados, que llegan al punto del intento fallido hasta ahora que hace algunos días hizo la Presidencia de la República por concretar una reunión entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo para hablar sobre este escándalo. Este episodio de presunto espionaje desde el gobierno nacional incluso podría tener vasos comunicantes con supuestos planes de desprestigio vinculados con la guerra interna por el poder que se presenta en el círculo más cercano del presidente Petro, así él lo niegue, en donde en uno de los bandos están Carlos Ramón González y Augusto Rodríguez, muy cercanos a él. En el otro bando están Laura Sarabia, directora del DAPRE, y la primera dama Verónica Alcocer. Hablando de Carlos Ramón González, hoy se reunirá en calidad de director nacional de inteligencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, para hablar sobre las graves denuncias de interceptaciones ilegales que se estarían haciendo desde el gobierno Petro. Los escándalos de espionaje en Colombia no son nuevos, por eso lo que le corresponde en ese momento tan complejo y preliminar a el establecimiento es: primero, la fiscal general Luz Adriana Camargo mostrará el temple acorde con su cargo para dar plenas garantías a todos, principalmente a las víctimas. Y al presidente de la República le corresponde esperar los resultados de las investigaciones antes de desestimar una denuncia grave que salpica a su gobierno y que de nuevo pone en vilo el Estado de Derecho. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:46 de la mañana. Es un día de desmentidos, de desautorizaciones, porque fue una operación militar legítima. Esa fue la defensa del ministro Iván Velásquez al golpe del ejército a la Segunda Marquetalia, con la que ahora formalmente el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene una mesa de diálogos de paz. El abatido fue Felipe Moreno Montaña, alias Hermes, el cuarto cabecilla y coordinador logístico del bloque occidental Alfonso Cano, que fue el motivo del pesar y las condolencias salidas de tono del comisionado para la paz, Oti Patiño, con ese grupo guerrillero. La validación de la operación es una clara desautorización a las declaraciones del comisionado en favor de la coordinadora guerrillera del Pacífico y que suponían que no había sido legítimo el proceder de las fuerzas militares. Y con este desmentido del ministro Velásquez quedan claras varias cosas. En primera medida, alias Hermes era un blanco legítimo de la fuerza pública. Segundo, no era cierto que el ministro de Defensa pensara que con ese golpe se maltrataba la confianza o que fuera un hecho fatídico, y que tampoco el general Luis Emilio Cardoso, que es el comandante del ejército, o el general William Salamanca, director de la policía, acompañaran esas ideas de que fue lamentable el golpe legítimo que se le dio a la disidencia. Hay que combatir el delito y a los delincuentes y cumplir la ley y la Constitución. Ese fue el mensaje claro de las fuerzas militares, sobre todo porque hoy no hay restringidas las operaciones militares, ni siquiera un cese al fuego bilateral. De ese operativo se sabe que comenzó el sábado 22 y terminó el domingo 23 de junio con esta importante baja que había producto de la instalación de la mesa de negociación, sí, una zona delimitada en Roberto Payán, en Nariño, para que uno de los negociadores, alias Allende Perilla, mano derecha de Iván Márquez, pudiera salir de Nariño hacia Caracas. Lo cierto es que al momento de esa operación militar, alias Allende ya estaba en Venezuela y Hermes, que no era negociador, estaba por fuera de esa zona delimitada. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos. Una gran tensión está creciendo nuevamente entre el Ministerio de Trabajo y sectores empresariales. Esto ante la intención que tiene el gobierno de revivir por vía de decretos, 6 en total, varios de los puntos de la reforma laboral que no fueron aprobados en el Congreso durante su primer debate. Recordemos que para evitar que se hundiera toda la reforma hace unos días, se logró un acuerdo político para mantenerla viva siempre y cuando se eliminara prácticamente todo el capítulo de derechos colectivos que beneficiaba a los sindicatos. Ahora, unos borradores de decreto están siendo analizados por el alto gobierno y buscan revivir temas como el de imponer límites a la tercerización laboral, negociaciones colectivas unificadas y la modernización de los derechos a huelga de los empleados, sobre todo de aquellos que trabajan en segmentos que prestan servicios públicos esenciales a la comunidad. Desde que se cayó ese paquete de medidas en el Congreso, el viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Edwin Palma, ha venido defendiendo la idea de implementar
implementar varias de estas medidas vía decreto, como efectivamente se está intentando, y él es quien lo está impulsando y ha sido apoyado por organizaciones sindicales. FENALCO, a su turno, está entre quienes se oponen a este camino. El presidente del gremio de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal, dice que el gobierno con decretos no puede sustituir la voluntad del Congreso de la República. De hecho, ellos dos, Palma y Cabal, amanecen hoy cruzándose duros mensajes a través de sus redes sociales. Escribe, por ejemplo, el presidente de FENALCO, abro comillas, decir que si no lo aprueba el Congreso lo saco por decreto o es una muestra de desconocimiento o constituye una violación del deber de lealtad constitucional. Al presentar un proyecto de ley, el gobierno reconoce que los asuntos que contiene son de reserva de ley. Si traslada artículos negados por el Congreso a un decreto reglamentario, desconoce la jerarquía normativa porque asume competencias del legislativo que el mismo gobierno reconoció al presentar el proyecto de ley. Cierro comillas. Y le responde el viceministro, abro comillas, le propongo, doctor Cabal, un debate sobre el contenido de estos textos y la facultad reglamentaria que tiene este y todos los gobiernos conforme a la Constitución. Deje de mentirle al país. Cierro comillas. Así que volvemos a hablar de la reforma laboral, no porque haya algún nuevo debate en el Congreso ni nada por el estilo, pues la legislatura ya se acabó, sino por la intención de revivir varios de los artículos hundidos vía decretos firmados por el Gobierno Nacional. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 50 minutos. Quizá porque ahorramos o quizá porque está lloviendo, incluso más del pronóstico con el que nos alarmamos cuando los niveles de los embalses que abastecen de agua a Bogotá estaban en sus mínimos históricos. Hoy los embalses que abastecen el agua de la capital del país amanecen al 42% y es por eso que está a punto de comenzar el anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán sobre los cambios en el racionamiento de agua que ya cumple 3 meses. Recordemos, empezó el 11 de abril. La apuesta de la alcaldía es depender cada vez menos del sistema de embalses de Chingaza, el que suministra el 70% del agua potable, pero eso es a largo plazo. En lo inmediato será aumentar los días, escalar aún más los días en los que a usted le cortan el agua. Dependerá del turno. Bogotá seguirá dividida en 9 zonas, pero ahora será un corte sí, un día no. Un corte sí, un día no, dependiendo de los turnos, que para entenderlo más fácil significará que entonces el corte ya no será cada 9 o 10 días, sino cada 18. Esa es la propuesta con la que el alcalde Galán llega a esta que será la declaración para oficializar las medidas. Y sí, es cierto que los embalses están subiendo porque está lloviendo, pero también porque ahorramos, porque la ciudad como ciudad pasó de consumir 17 metros cúbicos por segundo a 15 metros cúbicos, 2 menos por segundo al día. Y hay que seguir ahorrando porque la meta, recuerden, es 15 metros o menos. En cifras, el alcalde sigue buscando bajar que un 20% del suministro de Chingaza y el 11% del consumo en la ciudad. Todavía nos falta mucho y va a seguir lloviendo, no solo en la capital del país. Por toda Colombia comienzan a verse las emergencias por las lluvias que trae este fenómeno de la Niña. Lluvias que esta madrugada dejan muertos en Antioquia, derrumbes en Santander y amenazas de lluvias intensas en el Caribe. Advierte la unidad de riesgo que los municipios con emergencias y alertas ya superan los 1000. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. 6 de la mañana, 56 minutos. Ricardo, discúlpeme un segundo antes de sus deportes. Sí, señor. Antes del hablar de el gol en fuera de lugar de Argentina anoche. Por Dios. Favoreciendo los árbitros a la Argentina, ¿no? Clarísimo. Antes de eso, Felipe, está muy activo ya en redes sociales el señor presidente Gustavo Petro. Trinando, primer trino del día. Sí. ¿Nos creen bobos?, se pregunta el presidente Petro. Nosotros no nos agarramos entre nosotros por cadenas de WhatsApps que nos ponen para ello. Segundo trino. Nosotros no chuzamos, a nosotros nos chuzaron. Tercer trino. Este es por un reclamo, este es un retweet en realidad, se llama ahora repostear, ¿no es verdad? Sí. Sí. No podemos dejar que los grandes medios al servicio de la corrupción nos derroten con sus mentiras, mientras afirman sin ninguna prueba que el gobierno de Gustavo Petro está chuzando a las altas cortes. No están diciendo en qué gobierno saquearon a la SAE para que la gente crea que toda esa corrupción está pasando en este gobierno. Miserables. Este es el tono de lo que retuitea el señor presidente. El presidente Felipe y su gente están dando por hecho, yo creo, una cosa que no es cierta. Y es que el cuento de las chuzadas es una cadena de WhatsApp. Que a un magistrado le llegó una cadena de WhatsApp y que el magistrado dijo, me están chuzando en el gobierno. Y en consecuencia... No. De ahí la tesis del fake news. Es que la cadena del WhatsApp tiene que ver con otro episodio que el presidente intenta negar en sus mensajes de esta mañana, pero que es evidente y no lo puede ocultar y está ocurriendo. En su círculo más cercano hay una guerra interna muy dura por el poder. Un bando es el de antiguos guerrilleros del M-19 que hoy son la guardia pretoriana del presidente, que son Carlos Ramón González, director de inteligencia, y Augusto Rodríguez de la Unidad Nacional de Protección. Y en el otro bando están claramente Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, y Laura Sarabia, directora del DAPRE. Pero es evidente y ellas lo cuentan. O sea, de hecho, en la denuncia de la primera dama ante la Fiscalía del plan de desprestigio que intenta vincularla con el escándalo de gestión de riesgo, dice que hay fuego amigo. Es la primera dama. Y ella está lista, dice, digamos, su defensa dice, estamos listos a que pidan que la Fiscalía cite a Carlos Ramón González y Augusto Rodríguez a que expliquen sus actuaciones frente a este episodio. A ver, entonces el presidente, dos episodios distintos. Digamos, el presidente hace referencia, Luis Ernesto, en sus trinos hace referencia, Néstor, a dos cosas. Sobre el tema, Felipe, de la guerra interna. Sí. Es la primera dama de la nación la que habla de guerra interna. No es el señor Morales, no es el señor Zuleta, es la primera dama. Y lo denuncia. El comunicado, y yo les sugiero
que lo lean entre líneas, el comunicado del doctor Augusto Rodríguez, que es el director de la UNP, que comanda uno de los supuestos bandos, dice sobre el tema de los escoltas, dice, no es cierto que la primera dama haya pedido cambio de escoltas, porque no depende de mí. Siguiente párrafo, le cambié los escoltas a la primera dama. No es cierto que Laura Sarabia haya pedido cambio de escoltas. Siguiente párrafo, le cambié el escolta a la doctora Laura Sarabia. Entonces, todo lo que está pasando, la verdad, es un poquito enrevesado y no soy yo quien está mezclando los temas. Es el presidente repitiendo el cuento de los medios de comunicación, pero porque Néstor, el presidente mete en la misma bolsa que esto es un invento de los medios de comunicación. Yo quiero aclarar, Felipe, que solamente es la primera dama, solamente la mujer que duerme con el presidente es la que dice que hay una guerra interna. Laura Sarabia, que es la mujer en teoría más poderosa del gobierno, es la que ha reconocido que hay adentro problemas internos. Y súbele a esa lista también el ministro del Interior. Los codazos. Muchos funcionarios que han denunciado que al interior del gobierno hay guerra sucia y que hay llamado fuego amigo. Pero como usted dice, Néstor, son dos temas separados que es importante entender. Primero, esas rencillas y esas guerras de poder al interior del gobierno, que son comunes en todos los gobiernos, pero en este se han llevado a otro nivel. Con denuncias, con efectivamente cadenas de WhatsApp. Recordemos que el embajador del Reino Unido, Roy Barreras, publicaba una cadena WhatsApp donde el papá de la exministra de Minas también salía hablando mal de la exministra de Minas, que hoy es la cónsul en Londres, trabaja con él en la oficina de al lado. Hay toda una suerte de ataques internos, eso es evidente, en cadenas de WhatsApp. Ellos son muy activos en grupos de WhatsApp donde además comparten este tipo de noticias y donde hablan mal unos de otros y donde cada uno trata de hacer una prueba de cuál es el más puro ideológicamente y por ende para ganarse, digamos, esa cercanía con el presidente. Ese es un capítulo. Pero la intervención del presidente ayer también ante todos los mandos de la fuerza pública, hablando de las chuzadas, creo que debe ser tratado de manera diferencial. Un capítulo aparte donde él le dice a quienes controlan la inteligencia del Estado realmente, porque ahí se encontraba el ejército en pleno diciéndole: aquí en mi gobierno no chuzamos. Y por eso yo sí creo que es importante diferenciar esos dos capítulos y que el presidente sea muy claro y contundente cuando hable de las chuzadas, porque este sí es quizá uno de los peores señalamientos.